Hola a todos los que nos están viendo en este tercer episodio, ¿cierto? De este tiempo de conversar acerca de cuál es el rol, ¿cierto? De nosotros como hijos de Dios en la esfera pública, en los asuntos públicos. Hemos tenido ya 2 episodios muy interesantes, así que espero que hayan podido compartir el material. Nosotros estamos muy contentos también de poder llegar a sus casas, donde están en sus ciudades, en sus naciones, así que esperamos que sea de bendición. Pero en este episodio puntualmente tenemos una pregunta importante con la que vamos a iniciar este episodio. Tiene que ver con cómo debiera votar un cristiano. A ver, Javi, a ver, Ángelo. Bueno, es una gran pregunta porque hemos venido haciendo, por así decirlo, un barrido desde una teología, ¿no?, pública, de una reflexión más profunda desde nuestra fe, pero ahora en lo práctico, ¿no? Cómo esto se ejecuta, y por eso es una buena pregunta. Como lo hemos enseñado y lo hemos hablado también en otras ocasiones, el Señor planta a la familia, ¿no?, como una base elemental. Desde ahí Él se proyecta, desde ahí Él inicia. Entonces, uno tiene que inevitablemente jerarquizar a la hora de votar cuáles son elementos importantes y relevantes para Dios, o cuáles están primero en la agenda de Dios y cuáles no. Por tanto, siempre debe estar políticas proclives a la familia, ¿no?, a fortalecer el diseño de Dios, siendo prioritario en la jerarquización de mi voto. Más allá de que a mí me interese el desarrollo económico del país, que me importe que exista mejor distribución de la riqueza, que hayan políticas medioambientales que sean propicias a que tengamos también, ¿no?, una mejor calidad de vida. Todas esas cuestiones son muy importantes, pero no van a inclinar ni definir mi voto en torno a algo que es nuclear en mi cosmovisión, en mi forma de ver la realidad. Entonces siempre uno tiene que poner en esa balanza, más allá si el candidato es de derecha o de izquierda, ¿qué es lo que dicen de la familia? ¿Qué es lo que dicen del derecho preferente de los padres a la educación de los hijos? ¿Qué es lo que dicen del aborto? ¿Qué es lo que dicen de eutanasia? O sea, y claro, tratan de encerrarnos generalmente en que el voto valórico o esta, pero es que para nosotros es una cuestión de fe. O sea, la vida pasa por el momento de nacer. La vida pasa por cómo también se va a ir edificando una familia. Entonces, por supuesto que para nosotros es prioritario y de alguna manera va a definir todo lo que venga después. Entonces, si ese núcleo está claro, lo otro debe ir amalgamándose en base a una cosmovisión bíblica. Si yo veo que también el candidato está resguardando la familia, pero además fortalece el medio ambiente, voy a tener un ticket que va a sumar. Entonces, ese es un primer punto, ¿ya? Un primer punto que podríamos decir tiene que ver con asimilar una cuestión más de orden de principios de la palabra, de mi cosmovisión de fe, pero también es importante oír al Señor. También es importante que exista coherencia con lo que Dios está hablando en un momento, en un espacio y época puntual. Porque de pronto va a tener candidatos que van a tener ciertos matices, y ahí creo que es importante hacer ese ejercicio y decir: Señor, ¿qué me hablas tú? Tengo estas opciones. Creemos que Dios nos habla, entonces tampoco podemos cerrar nuestro corazón a lo que el Señor también nos habla frente a esto que debe ser también coherente, ¿no? Sí, oye, partimos fuerte con la... Sí, fue una pregunta directa. Creo que... Bueno, yo creo que el voto cristiano sí existe, ¿eh? El voto evangélico existe. Eso es lo que yo creo. No como una cuestión fáctica, en el sentido de que una proporción importante de los evangélicos en Chile o en cualquier país vota siempre de un mismo modo. No por esa cuestión fáctica, pero sí porque creo que hay una serie de principios y elementos que un cristiano, por su fe, debería tener en consideración a la hora de votar. Eso es lo que yo creo que es importante tener en consideración. Entonces, por ejemplo, tu marco de referencia al votar, para muchos, bueno, es una ideología, es mi adherencia a una posición política específica. Y yo creo que en el caso del cristiano no es eso, o no debería ser, si no está siendo coherente con su fe, ¿no? Es primero
ese marco de coherencia no es una ideología, insisto, ni una posición política, sino tu fe en Cristo, primero. Es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra, y ahí me parece que esa es la forma en cómo debemos ver nuestra participación sociopolítica. Entre ellos el voto, ¿no? El acto eleccionario del voto. Otro elemento importante es también saber que no hay candidatos perfectos, no existen. No hay candidatos perfectos y sería, de hecho, un contrasentido para un cristiano, que creo que también es un error que a veces uno nota, sino un error para un cristiano esperar un candidato perfecto, porque el cristiano, por su propia fe, ya sabe que todos pecamos. Claro. Todos pecamos y, en fin, o sea, no hay ninguno bueno, ¿no? Y el único que lo ha sido es Cristo, punto. No, entonces no hay alguien perfecto. Entonces candidatos perfectos no van a existir, pero sí van a haber algunos que probablemente se acerquen mucho más a la agenda de Dios, a ese marco de referencia que es la Escritura, y yo creo que por eso uno debería votar. Entonces tú, Javier, decías algunas cuestiones que me parece que son fundamentales. O sea, a mí al menos me preocupan muchas cosas. Me preocupa también el medio ambiente, el cuidado de los animales. Creo que, por ejemplo, es muy importante eso, pero no me parece que eso está por sobre el derecho a la vida del ser humano. O sea, yo al menos veo eso en la Escritura. Yo veo que la vida del ser humano, en esta cosmovisión cristiana, es más valiosa que la vida de un animal, por ejemplo. Entonces, para mí eso es una clave importante, porque de pronto uno ve candidaturas y propuestas políticas que, por el contrario, muchas veces tienden a poner la vida de los animales y la preocupación por ellos, que insisto, está bien, pero ponerlos por encima de la vida humana me parece que es un error. Entonces, si yo voto como cristiano, debería saber que la vida del ser humano es más valiosa. O sea, Cristo mismo, Dios se hizo hombre para poder salvar al ser humano. Y eso coloca en mí una referencia relevante respecto del valor de la vida. La Escritura también lo dice. Es más, vale mucho más la vida que la comida, que el vestir. Entonces, también me preocupan muchas cuestiones como políticas sociales. Me parece que a veces de pronto el Estado podría tener un rol menos preponderante, más estratégico en ciertos ámbitos, pero no, me parece que hay cuestiones que son más relevantes aún en una escala de valores que son, de nuevo, insisto, la vida y de nuevo, la familia y en tercer lugar, para poder añadir algo más, me parece la educación. A propósito también de lo que mencionaba sobre el rol preferente de los padres a educar a sus hijos. Entonces yo por lo menos, cuando voto, no estoy dispuesto a subsumir algunos de esos principios. Esa es mi impresión. Yo creo que desde un marco cristiano uno no puede subsumir esos principios que son de alguna forma innegociables, ¿no? Claro. Lo otro me parece que es discutible, que es muchas veces más contingente, pero ese núcleo me parece que es muy importante, y entonces al menos yo no estoy dispuesto a que alguien me prometa, por ejemplo, un mejor sueldo mínimo a costa de la vida o a costa de dejar de lado la educación de los hijos y de que les enseñen teoría o ideología de género en los colegios. Que los hormonicen, como ya está pasando. Claro. O sea, ahí hay una separación de aguas que me parece que es muy clara y evidente. Entonces, creo que eso es importante tener presente a la hora de votar. Javi. Bueno, yo creo que vamos a ser muy directos. Sari nos puso en una espiral así de mucha agudeza, pero yo quiero ser muy claro en algunas definiciones, porque hoy día existe ambigüedad. Y por ejemplo, yo, así como el cristiano está a favor de la vida desde el inicio, también debiese estarlo hasta el final. Yo no estoy de acuerdo ni con la eutanasia ni con la pena de muerte, ¿sí? Y eso hay muchos que lo van a discutir, lo van a poner en sus diferentes, pero hay que ser claros en que estamos de acuerdo o no con la vida, ¿no? Entonces, y aquí asumo yo lo que digo, ustedes tranquilos. De repente veo que hay gente que tiene mucha hipocresía religiosa, ¿no? Para enfrentarse a estos temas,
Y yo tengo que decir, la izquierda hoy día no nos está dejando mucha opción. Porque más allá de la persona, yo creo que uno tiene que votar por los programas, ¿sí? Yo trato de votar por el programa y ver que el liderazgo pueda ejecutar ese programa, ¿no? Pero hoy día cuando uno compara programas más desde la izquierda, donde tienes hormonización de los 3 años, que recién hablábamos, donde vemos una agenda de teorías de género muy claras, ¿no? No podemos ser ambiguos frente a eso, ¿sí? Y por más de que tengamos algunos puntos en consideración que sí son importantes para mejores sueldos, que existan políticas que agiganten ciertos espacios del Estado en educación, en salud, que a mí también me parece importante. Creo que algunos anarcolibertarios o algunas propuestas más de izquierda dura hoy día no nos dejan espacio porque salen de los márgenes básicos de lo que para nosotros como cristianos hoy día es prioritario, ¿sí? Entonces, yo veo que la cultura woke, ¿no? Toda esta idea de ensalzar un modelo progresista. ¿Qué quiere decir un modelo progresista? Un modelo donde hay una liberalización, ¿sí?, de la fe, donde hay un relajo, ¿no?, con estos puntos importantes que nosotros vemos, también pasa en este plano, ¿sí? Y se romantiza la violencia y da lo mismo si de alguna forma la iglesia hoy día, el 47%, Ángelo, no sé si era esa la estadística. 49% de la iglesia chilena, los evangélicos en Chile, según la CEP, está a favor del aborto en alguna de las causales. Entonces tú dices que esto es cultura woke, esto es progresismo, esto es un modelo idolátrico, ideológico que está permeando la iglesia y es hipocresía pura, ¿ah? O sea, no puede ser que el 49% de los evangélicos chilenos estén a favor del aborto. Eso según la CEP, ¿ah? Entonces, ahí yo veo que hay una contradicción muchas veces entre lo que decimos creer, entre cómo votamos y entre el discurso que a veces se tiene, ¿sí? Para ambos lados, ¿no? Gente que está en diferentes sectores. Esa es mi opinión. Bueno, yo quisiera como avanzar un poquito, si es que me permite, en relación a eso. Me gustó mucho esa frase que tú decías, que más que votar por un candidato hay que votar por el programa. Y eso nos lleva a que tenemos que tener una función de investigar y de saber leer, no solamente quedarnos con una propaganda, ¿cierto? O sea, asumir una responsabilidad como ciudadanos del cielo y la tierra, que tenemos que ver bien qué cosas se nos están presentando, y también, como decía Ángelo, hacer esta escala de valores, ¿cierto? Porque si bien es importante la justicia social, pero delante de Dios la vida tiene un rango mucho mayor. O sea, de hecho, hasta en Proverbio aparece que dice que aborrece las manos que derraman sangre inocente, y eso no lo podemos cambiar. Eso está así, y esa es una escala de valor en el corazón de Dios, y debiera ser una escala de valor en nuestro corazón. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes que se están levantando en este sentido y apoyando un movimiento a otro? ¿Cómo reflexionas, amigo, en relación, Ángelo, sobre el tema de la juventud? Que en este tiempo, sobre todo en estos últimos años, donde hay una gran adherencia de jóvenes a movimientos de izquierda muy radicales. Vimos el año pasado, hace unos años atrás nomás, cuando fue el movimiento este estallido social, cómo se quemaron iglesias, y cómo todo lo que era iglesia fue como vetado en algún momento, o puesto en la palestra o en la opinión pública como algo malo. Javier tiene el dato también de cuántas iglesias se quemaron en algunas zonas geográficas de nuestro país, y hubo un ataque muy fuerte. Entonces se generan estas polarizaciones. ¿Cómo hoy día nos paramos como cristianos en esta época de la polarización? Sí, yo creo que el cristiano tiene un rol de reconciliación. Somos ministros de la reconciliación. Pero esa reconciliación también parte por no mentir, o sea, y también por tener claro cuál es la verdad. Exacto. La verdad de la Escritura. Creo que reconciliación en Cristo significa reencontrarse, el perdón, pero no significa relajar nuestros principios, ¿no? Ni ser hipócritas, como decía Javier.
significa también primero partir siendo veraces, si no, no hay ninguna reconciliación posible, digamos, cuando alguien no es veraz en una relación. Entonces, yo creo que es complejo ese escenario de polarización, y yo creo que lo que puede hacer la Iglesia es actuar con este ministerio de la reconciliación, pero no olvidando la importancia de la verdad. Es decir, tiene que haber de alguna forma un balance entre el amor, pero también la verdad. Y uno a veces suele pensar que para como recomponer cosas, parece que uno no tiene como que decir la verdad, ¿no? Como que tiene que ocultarlo, decir la media. De pronto tal vez un poco el carácter y la cultura del chileno, que tal vez no, como que no dice, pero no dice todo. Claro, nos damos vuelta ahí. Claro, una vuelta larga. Pero la reconciliación también, insisto, parte por ser veraces, y no por claudicar con la verdad. Y entonces creo que es importante, o sea, poner sobre la mesa ciertas verdades relevantes. Pues, tú mismo lo decías, en Chile durante estos últimos años se quemaron muchas iglesias. Hubo un ataque sistemático a la libertad religiosa en Chile, que es un derecho fundamental, esencial. Y bueno, o sea, yo creo que quienes de alguna forma animaron eso, uno no puede votar por gente así. O sea, yo al menos, esa es mi impresión. Yo creo que no se puede votar por quienes animan eso, quienes animan ese fuego, quienes creen que lo digan públicamente, o a veces no, crean que la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿no? Claro. Ese tipo de consignas que condensan muchas veces posiciones anarquistas de ultraizquierda, o sea, no hacen muy evidente, digamos, que te alejan, digamos, como cristiano de poder votar por ciertos sectores. Más aún cuando, esta es mi impresión, ¿no? Esta es mi lectura, pero cuando a veces hay sectores de izquierda que lo que te proponen en definitiva como proyecto de país es, ok, te doy mejores condiciones, entre comillas, de igualdad económica, social o socioeconómica, pero entrégame la educación de tus hijos, pero entrégame tu autoridad como padre. Entonces, puesto en esa balanza, ¿qué escojo, digamos, no? Entonces, yo no sé de los que cree que la justicia social no es como justicia bíblica o algo así, ¿no? No, yo sí creo en la justicia social, pero me parece que hay un núcleo, insisto, de elementos que son aún más importantes, que son esenciales, y entonces, puesto en la balanza, yo no estoy dispuesto a entregar esos aspectos, si tú quieres, la herencia que Dios te dio. No estoy dispuesto a entregar la primogenitura por un plato de lentejas, para decirlo como de una forma un poco más sencilla. Bien. Entonces no te deja mucha opción, digo. No, es tremendo. O sea, me hacía recordar la historia de cuando Abraham se encuentra con el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le dice, dame la gente y yo te doy la riqueza, ¿no? Y a veces se actúa así, ¿no? Tratando de tomar las riquezas de este mundo, sentirse acomodado, ¿no? Acomodado a no incomodar, ¿ah? A que la iglesia, he visto en las últimas generaciones, claro, salió de un molde quizás muy conservador, estructurado, muy religioso, y las nuevas generaciones de pastores como que quieren caerle bien a todos, ¿no? Como que quieren caerle bien a todo el mundo. Entonces eso incluso implica transar principios de fe elementales, y que no quiero que me encaucen, que me digan el pastor Soto, ¿no? El que está ahí, el que te apalea, ¿no? Entonces no quiero que me metan en ese saco, y para eso también me relajo y da lo mismo. O sea, creo que ese es un extremo tal cual uno puede tener la caricatura del que está apedreando, el que está ayudando. También al otro extremo vamos a encontrar el que se flexibiliza a un nivel en el que olvida cuáles son sus bases y termina entregando su primogenitura o vendiendo al rey de Sodoma las generaciones. La justicia es Cristo, y Cristo está metido en la sociedad. O sea, Él es la encarnación de la justicia. Cristo mismo encarna la justicia. La palabra dice que la religión pura y sin mácula es tratar a la viuda, al huérfano, es con el desvalido, donde hay crisis. Es decir, la iglesia es un soporte en momentos donde se rompe la sociedad. Y la iglesia cristiana evangélica nos ha dejado ese legado.
el alcoholismo, la drogadicción, en sectores dramáticos, ¿quiénes han estado ahí para recomponer el tejido social? Los cristianos. Y eso hoy día tiene que pasar a otro plano. La verdad de Dios va a seguir, el Señor va a seguir pronunciándose como Él quiera. Él es Dios, Él está en su trono, Él gobierna, Él manifiesta su autoridad siempre, y la iglesia no puede perderse de eso. La iglesia tiene que estar a los pies de su trono, escuchando su voz permanentemente. Lo último, por lo menos en este comentario, la verdad nunca se impone por la fuerza, la verdad se expone. Yo me acuerdo haber ido a Valparaíso a exponer al Congreso de la República, y ver a esta persona que yo mencioné antes, que grita y les dice cualquier cosa usando la Biblia, ¿no?, a los parlamentarios, y rápidamente se me vino a la imagen cuando Pedro está queriendo defender a Jesús, y va y saca su espada y le corta la oreja a Malco, ¿no? Vemos ese tipo de iglesia que va y le corta la oreja, y el Señor dice, pero no, tranquilo, no es así, y le restaura la oreja para que pueda ver la obra de Dios, ¿no? El Señor está haciendo eso. Entonces, también debemos llevar adelante nuestra fe de forma inteligente, con argumentos contundentes. O sea, no solo con un verso bíblico, con argumentos contundentes, ¿no? Dios es un Dios creativo, y Él nos ha dado ese potencial creativo para que podamos desarrollarnos en un montón de otros ámbitos, y dentro de eso también en el gobierno, ¿sí? Entonces, no podemos de alguna forma salir de ese marco, ¿no?, elemental, al momento de cómo vamos a pensar votar. Bueno, ya hemos estado llegando a nuestro final, ¿sí? De este capítulo que ha estado muy interesante. Quisiera pedirte, Ángelo, algunas reflexiones finales y también un mensaje, quizás también para la iglesia de este tiempo, justo cuando se están manifestando, ¿cierto?, estos tiempos de elecciones y todo, cómo debiéramos proceder con sabiduría. Sí, el ejercicio del voto es muy importante porque le entrega autoridad a una candidatura, a un proyecto político. Los programas funcionan como una hoja de ruta. Muchas veces no todo lo que aparece en un programa se cumple en el trayecto, en este caso de nuestro país, de 4 años que dura un presidente en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, sí dejan una huella y una marca en la historia y en las generaciones. Y por eso es que es importante tener mucha convicción y claridad por quién uno vota, porque es un ejercicio de entrega, de delegación de autoridad a una persona, y también, insisto, a un proyecto político. Y entonces, en alguna medida, le entregamos esa autoridad para que elegirle o coelegirle, que en el caso de quien es presidente, y disponga del poder del Estado para generar cambios que van a afectar muchas veces no tanto a unos, pero sí a nuestra generación. Y entonces necesitamos también votar mirando eso, mirando no solo nuestra realidad, y no solo aquellas cosas que muchas veces tocan nuestro corazón, sino también mirar nuestra generación. Creo que cuando Dios gobierna siempre mirando la generación. Entonces creo que ese es un elemento central a la hora de votar. ¿Javier? Solo decir que el Hijo ganó todas las elecciones. El Hijo venció. Él está sentado en el trono, Él gobierna por siempre y para siempre, y su reino no tiene fin, su reino no tiene final. Cada generación debe presentarse delante del trono. Dice que de generación en generación vamos a adorarle, vamos a presentarnos delante de Él. Y esa es una responsabilidad que implica no solo tu vida devocional interna, sino que cada generación le dé cuenta a Dios de lo que está haciendo con su ciudad, de lo que está haciendo con su nación. David partió cuando cumplió el propósito con su generación. Y nosotros tenemos una responsabilidad sobre la tierra. No podemos solo mirar más allá del sol, por así decirlo, aun cuando somos eternos y sabemos que el Señor gobierna por las edades, aun cuando sabemos que su reino va a trascender, ¿sí? Hoy día
Él nos ha puesto a ti, a mí, a los que estamos acá, para poder ser sal y luz. Y para poder también llevar adelante un plano de responsabilidad territorial en nuestra generación. Así que solo invitarte a que escuches al Señor con claridad y que puedas verlo desde su trono, que podamos ver desde las alturas, no solo entender la contingencia de lo que dicen las encuestas, de lo que la ideología tiene o de los traumas, de lo que te han enseñado en la familia, del querer quedar bien con tu colega, con tu amigo, sino que definitivamente de que podamos mirar desde los lugares celestiales, desde los lugares altos, qué es lo que el Señor tiene para tu generación y en eso ser responsable. Bueno, muchas gracias por estar aquí escuchando en este tiempo a mis queridos amigos para poder informarnos, ¿cierto?, acerca de cómo podemos proceder, ¿cierto?, ante un espacio de elecciones, de decisiones, de nombrar gobernantes, presidentes, etc. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. ¡Chao!